Muy buenos días, bienvenidos a su segundo programa de Medicina Integrativa, aquí en Medicina Integrativa Omeyolot. Hoy vamos a abordar un tema muy apasionante en mi aspecto, en mi vida, que es principalmente la acupuntura, ya que nos han estado preguntando varios aspectos sobre qué es, por qué se sigue poniendo acupuntura en la actualidad, eh, por qué a muchas personas sí les funciona, por qué a muchas personas no les funciona. Y dentro de este aspecto, bueno, vamos a empezar mencionando que pues la acupuntura es una rama dentro de este aspecto de la medicina tradicional que se empleó principalmente en China, fueron sus desarrolladores, sus investigadores, y que en la actualidad pues en Occidente no se conoce mucho principalmente de ese tipo de medicinas. Aquí con ustedes, pues aquí como ustedes saben, hubo una devastación cuando llegaron los conquistadores y aquí en la época prehispánica, pues se tenía incluso el mismo o más conocimiento que en otros lados del mundo. Entonces se sabe que, por ejemplo, hay ídolos mongoles en China, se han encontrado principalmente en las zonas mayas, en las zonas de Yucatán. Ujú. Entonces, por eso se cree que en la antigüedad pues hubo una conexión directamente entre el pueblo de China y el pueblo precolombino, que en este caso pues se presume que no hubo una devastación, sino que hubo un intercambio de conocimientos, interacciones, y por eso en la actualidad podemos encontrar ciertos tipos de técnicas que se ocupan, como por ejemplo el tronido de anginas, que en este caso pues es estimular algunos puntos de acupuntura que se encuentran dentro de la medicina china. Por eso en este aspecto hay libros que se tiene que retomar su estudio, principalmente el libro más famoso, que se le conoce como el Huan Di Neijing, que es el libro del dios amarillo, anteriormente llamado el libro del emperador amarillo, ya que como ustedes saben, este carácter de Dios, la palabra Dios, pues genera un conflicto directamente en medicina moderna. Pero la traducción del chino antiguo al español, pues quiere decir Dios. Entonces se respeta esa traducción directamente del chino antiguo al español. También hay que mencionar que en México, por ejemplo, nos llega un tipo de acupuntura ya sesgada, porque los primeros que estudiaron la medicina china fueron los ingleses y los franceses. Y en este aspecto, pues hay faltantes, porque dentro de la medicina china se mencionan algunas estructuras orgánicas que en la actualidad, pues hay muchas personas que no saben qué son. Y en la actualidad, bueno, pues ya se comprende que, por ejemplo, el canal llamado triple calentador, que es una estructura que incluso está en nuestro cuerpo, pues es el sistema linfático. Entonces, en la actualidad, pues también se tiene que estar cotejando la información moderna con información de hace miles de años, porque ya se ha investigado todo esto. Entonces, queremos empezar mencionando que la acupuntura es una técnica que principalmente va a utilizar agujas en el organismo. Y estas agujas se emplean de acuerdo a un previo diagnóstico que se hace a través de la observación de los ojos, la observación de la lengua, la palpación del pulso. Ujú. Y a partir de ahí se analiza qué órganos y qué estructuras internas están alteradas. eh, y posteriormente se ocupan agujas para estimular la parte interna del cuerpo y regenerar la armonía de este. Entonces, dentro de la acupuntura debemos de mencionarles que las imágenes que nos llegaron, principalmente de la escuela francesa y la escuela inglesa, son imágenes superficiales del cuerpo con algunas líneas y con algunos puntos. Entonces, esto nos da a tratar de entender que son líneas imaginarias y que por eso se le llamaron meridianos, porque un meridiano es una línea imaginaria que pasa sobre un trayecto.
Y en este aspecto se han tenido que estudiar algunos capítulos de este libro del Dios Amarillo, principalmente el doctor Tomás Alcocer, que es el que tuvo el contacto directamente con los escritos antiguos y en la actualidad pues ya nos trae toda esta información un poco más desmenuzada para que se pueda comprender mejor sobre qué es lo que está pasando. Entonces, estas líneas, estos meridianos, en realidad lo que se le conoce en la actualidad son los Qin-Mai. Qin es un carácter que viene de la medicina china que quiere decir nervio. Ujú. Y Mai quiere decir vaso sanguíneo. Por eso los vasos sanguíneos, como ustedes saben, son dos, las arterias y las venas. Entonces los Chin Mai quiere decir que es un conjunto, o sea, es un paquete en el cual interviene una arteria o una vena y un nervio. Por eso, en este aspecto, ¿qué es un punto de acupuntura? Ah, bueno, pues es un paquete neurovascular. Cuando se encuentra directamente un nervio, una arteria o una vena. Entonces, los Chinmay ya son estructuras internas que en este aspecto ya lo podemos visualizar y entonces ya no son cosas imaginarias. Por eso los canales de acupuntura, entonces se les conoce como el conjunto de estos puntos, por eso son los paquetes neurovasculares. Vamos a dar el ejemplo del primer punto de acupuntura, porque para esto debemos de comprender principalmente que para que se junte una arteria o vena con un nervio, tiene un inicio nuestro organismo. Por eso, a partir de aquí debemos de empezar a manifestar que la absorción de la sangre va a iniciar directamente en las venas mesentéricas. Posteriormente de las venas mesentéricas se manda la sangre directamente al hígado. Después el hígado va a mandar la sangre directamente al corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho, que posteriormente va a tener un contacto directamente con el tronco pulmonar hacia los pulmones. Después de los pulmones se regresa la sangre al corazón. Ahora aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Por eso, si se dan cuenta, en realidad son dos corazones, pero que están en una sola estructura. Después de que los pulmones le regresaron la sangre a la aurícula izquierda, entonces de aquí va a salir la sangre por una estructura que se llama la arteria bastón, que es la arteria aorta, pero también pasa por una arteria que se llama la arteria subclavia, que está directamente abajo de la clavícula. Entonces, cuando viene directamente esta arteria subclavia, se conecta con los nervios que vienen de las cervicales. Y aquí es donde se encuentra el primer contacto de una arteria con un nervio que proviene. Entonces, por eso aquí encontramos directamente en la parte subclavia el 1 de pulmón, el primer punto de acupuntura. Entonces, de esta forma comprendemos mejor cómo se elaboran y posteriormente cómo se van enraizando hacia todas las partes del cuerpo. Entonces, cuando la sangre va directamente con las arterias y luego la sangre retorna con las venas, se llegan a tener estos contactos de venas, arterias con los nervios. Entonces, eso es directamente lo que son los paquetes neurovasculares. Y todos estos, pues ya se han descubierto desde hace más de 6.000 años. Por eso la medicina china, cuando se hace un estudio sin que se haya sesgos, principalmente por cuestiones del idioma, por cuestiones de cómo nos llega la información. Entonces nos va ayudando a quitarnos esas dudas. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? ¿Qué es lo que estamos estimulando?
Por eso, cuando nosotros estimulamos un punto de acupuntura, vamos a tocar un nervio. Y al tocar este nervio va a haber un estímulo de electricidad. Cuando estimulamos un punto de acupuntura, lo que va a pasar es que va a haber un estímulo por la conducción espinotalámica ascendente, estas conexiones nerviosas que van a conducir directamente a la corteza cerebral. En la corteza cerebral está representada la parte somática y también las áreas sensitivo-motoras para dar las respuestas nerviosas y después al regresar por el cuerpo calloso a los ganglios basales, va a pasar por el tálamo, hipotálamo, hipófisis, en donde no solo se darán las respuestas nerviosas somáticas, sino que también tendremos las respuestas viscerales, emocionales y glandulares. Por eso el hipotálamo activa directamente las hormonas estimulantes de los núcleos de la hipófisis y desde a las glándulas que corresponden para la producción de las hormonas adenohipofisiarias en nuestro organismo. Entonces, por las fibras hipotalámicas del sistema nervioso simpático y parasimpático se van a estimular directamente estos pares craneales de acuerdo al punto de acupuntura estimulado, dando directamente las respuestas glandulares, las respuestas vasculares y las respuestas nerviosas a través de este sistema nervioso simpático y parasimpático. Esto lo que va a generar en el organismo, entonces va a empezar un proceso de estímulo homeostático. Por eso el propio organismo va a regularizar sus estructuras internas, regenerando principalmente al cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, una persona que no tenga, que no esté generando células beta pancreáticas, pues tenemos un punto de acupuntura que nos puede ayudar a llegar directamente a los islotes del páncreas y que la estructura, la glándula, empiece a generar estas células beta pancreáticas para que pueda haber insulina. Por eso en la actualidad sigue vigente la acupuntura, porque de hecho la acupuntura en China se utiliza como método de urgencia, que quiere decir que la acupuntura, por ejemplo, en China primero se hace un tratamiento de herbolaria en el cual se pueden utilizar sustancias activas. En la acupuntura, como ustedes pueden observar, miren, ya con una aguja se hace la inserción, se toca un nervio y aquí nuestro organismo va a generar su propia sustancia activa. Por eso ya no la necesitamos adquirir. En este aspecto se refiere entonces que la acupuntura es una técnica más avanzada dentro de la medicina para trabajar sobre las enfermedades difíciles. México es una potencia mundial en acupuntura, principalmente porque en México también se utiliza bastante la medicina alternativa, la medicina tradicional, etcétera. Y aunque muchas veces no se tengan este tipo de razonamientos, aunque nada más se tenga el análisis de que, pues aquí está el 11 de intestino grueso y aquí voy a poner el punto cuando haya dolor de cabeza y funciona. Esa es la nobleza directamente de la acupuntura. Ahora, en la acupuntura se puede, más bien trabaja de forma integral en el organismo, no trabaja de forma aislada como lo hace la medicina moderna. ¿Por qué? Porque por eso necesitamos hacer un diagnóstico para analizar qué es lo que está pasando en el interior del organismo y por qué está manifestando al paciente enfermo. Entonces, en este caso, cuando hay algún tipo de padecimiento dentro de la medicina china, no se le va a llamar enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad ya es una clasificación que ha dado la medicina moderna por un tipo de padecimiento. Dentro de la medicina china y de la medicina integral se contempla al ser humano como una parte integral. Por eso si viene con diabetes, por ejemplo, pues yo no nada más me puedo centrar en que haya afectaciones del páncreas,
¿Por qué? Porque el páncreas también, de acuerdo con la medicina china, interviene el trabajo del vaso, interviene el trabajo de los intestinos. Por eso es una estructura que maneja al sistema digestivo. Entonces, todo el sistema digestivo tenemos que analizarlo también, pero miren, también hay una conexión directamente del páncreas, del vaso, con el hígado. Entonces también en la diabetes interviene el hígado, interviene el corazón, los riñones, el pulmón, etcétera. Entonces no podemos hacer un tratamiento específicamente para una sola cosa. ¿Por qué? Porque como el organismo es una parte integral, tenemos que analizar que, por ejemplo, el corazón le manda la sangre al vaso, o sea, le manda la sangre a estas estructuras, que quiere decir que el corazón está alimentando al vaso páncreas. Por eso, si yo nada más trato al páncreas, pues imagínense, no va a haber una curación. En medicina moderna no se considera la curación. Pero si en este aspecto yo regularizo el envío de la sangre desde el corazón, el envío de la sangre desde el hígado, y así con todos los órganos, hay una regularización interna. Por eso, en la actualidad sigue vigente este tipo de medicina tradicional que incluso ha llegado hasta México y pues va a seguir por muchísimos años. ¿Por qué? Porque, pues imagínense, más de 1.000 millones de chinos se tratan con este tipo de medicina. Y entonces la utilización de la acupuntura nos va a ayudar para mantenernos eh, saludables. Y esta forma de salud la vamos a analizar en nuestro entorno. Porque como ustedes saben, la salud es la capacidad de adaptación de las especies. Entonces la acupuntura nos va a ayudar a adaptarnos al lugar a donde estamos. Para los que quieran investigar un poco más sobre este tipo de temas, déjenos sus preguntas. Con mucho gusto ampliaremos estos términos y les vamos a recomendar un libro que es el capítulo 10 del libro del Dios Amarillo, escrito por el doctor Tomás Alcocer González, en el cual nos explica directamente toda esta conexión interna que hay, y en el cual se explica el recorrido de todos los nervios, de todas las arterias, de todas las venas. Por eso es muy importante este libro, porque aquí nos va indicando directamente cómo encontramos a los puntos de acupuntura, que en realidad son los chinmay, el conjunto de arterias, venas y nervios. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por quedarse hasta el final. Eh, si nos están viendo por YouTube, suscríbanse, y si nos ven por Facebook, denle manita arriba. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.